La oración del Padre Nuestro es la única oración que aparece como enseñada de parte del Señor, Y es muy interesante porque en el Antiguo Testamento de ninguna manera aparece que el Señor le haya enseñado a los hombres a orar. Seguramente los que estaban más cercanos al Señor tenían una forma más genuina de orar. A profetas y hombres de Dios, sacerdotes, seguramente en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, donde el legalismo religioso, donde la hipocresía religiosa había permeado toda la condición de Israel, y donde la oración estaba viciada de cualquier cantidad de cosas, el Señor sí marca un referente de oración, Así que permítanme, volvamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 9. Vamos a leerlo y así dice la palabra. Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muy bien, hemos venido observando frase a frase. El Padre Nuestro es importante en la dinámica que hemos traído sobre el análisis del Padre Nuestro, porque lo venimos fraccionando, y cada fracción, cada frase contiene una parte de lo que la oración cotidiana de cada cristiano debería llevar. Y muy bien, los domingos anteriores estudiamos hasta el versículo 12. Hoy entraremos en el versículo la 12, la parte final del versículo 12. Dice la parte final del 12: es todo el 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que vamos a estar atentos y vamos a desarrollar esta parte de Mateo capítulo 6. Muy bien. Y perdónanos nuestras deudas. Ahora, la oración comienza exaltando a Dios. El modelo de la oración comienza con un reconocimiento extraordinario de Dios, y un reconocimiento que nos ubica favorablemente en una posición de tú a tú, de corazón a corazón. Nos ubica en esa condición de hijos. Y aun cuando no habla de hijos implícitamente, obviamente se entiende que cuando se habla de padre también hay una referencia a hijos. Y entonces es una oración que tiene esa línea de comunión, esa línea de acercamiento, esa conexión maravillosa, pero también es un reconocimiento que para acercarme a ese Padre, mi vida tiene que estar santificada, de acuerdo al versículo 9. Ahí voy para llegar nuevamente al 12.
Es una oración que también anhela la presencia física, el reino físico que se va a establecer, ese reino que ya está establecido en el corazón de los redimidos, en el corazón de los salvos, porque cada hombre y cada mujer que han sido lavados en la sangre de Cristo ya son o somos ciudadanos del reino de los cielos, dice la palabra, y en consecuencia somos parte de ese reino de los cielos ya aquí en la tierra. Pero el reino de los cielos ha de materializarse, literalmente vendrá sobre la tierra, como está escrito a lo largo de las escrituras, sobre todo las escrituras escatológicas. Está claramente revelado que vendrá el reino de Dios. Venga tu reino debe ser un anhelo permanente y debe ser parte de la petición. Debe ser parte de la petición. Señor, anhelamos el día cuando toda esta racha de maldad y de injusticia cese. Cuando toda esta crueldad humana pare, porque pareciera que esto va desmedidamente. El hombre va en una ruta, en una carrera desmedida, apresurada, de maldad, de crueldad. Pareciera imparable, pero un día todo esto cesará. Hay promesa para ello y lo creemos. Hágase tu voluntad, también hablé de esa parte. Y qué interesante esto, ¿no? Hágase tu voluntad. Esa es una de las partes, como lo indiqué, una de las partes medulares de la oración. Y hágase tu voluntad es estar a plena disposición del Señor, es estar bajo su señorío, es reconocer su autoridad sobre nosotros, es reconocer su soberanía sobre nosotros, es reconocer nuestra limitación y en tanto lo importante de vivir bajo su cobertura, haciendo su perfecta voluntad. Hágase tu voluntad debe ser parte entonces de esa petición. Y sigue diciendo allí la palabra del Señor, que esa voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo. Eso lo compartí el domingo anterior. Perdona nuestras deudas. Perdón, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una oración que hace legítima la petición por nuestras necesidades básicas. Por nuestras necesidades básicas. Y aún podemos tener ese pan, podemos tener el alimento de mañana asegurado, podemos tener el alimento de la semana siguiente asegurado. Y bueno, seguramente no pediremos, pero daremos gracias al Señor por esa provisión ya anticipada de parte del Señor. Y en el versículo 12 es donde entramos hoy. Perdona nuestras deudas, perdona nuestras deudas. Es el reconocimiento de ser pecadores delante del Señor. Es el reconocimiento de ser pecadores delante del Señor. Es muy, pero muy peligroso acercarnos a Dios, ¿sí?, alardeando de nuestras virtudes, alardeando de nuestras buenas obras, alardeando de lo que podemos ser o de lo que somos a la vista o concepto de los demás, ¿verdad? Es muy peligroso porque podemos caer bajo una influencia semejante a la del fariseo. Digamos que una conducta fariseísta de la oración es venir delante del Señor sin reconocer en su presencia que ciertamente nosotros somos personas con problemas, con algún tipo de pecado, y seguramente no tendremos no incurriremos en las conductas pecaminosas que incurre el mundo en desconocimiento de Dios, pero no importa. No importa, necesitamos de manera recurrente venir delante del Señor reconociendo nuestra condición de pecadores. Eso es supremamente importante. Tenemos una deuda permanente delante del Señor. Perdona nuestras deudas. Perdona nuestras deudas. Somos deudores delante del Señor. La palabra deuda viene del término ofeleima. Era una palabra aramea utilizada recurrentemente por
los judíos en el tiempo de Jesús para hablar del pecado. Y esa palabra traduce deuda. Se refiere a la deuda moral, a la deuda espiritual. El pecado es una deuda moral y espiritual delante de Dios, que debe ser cancelada, que debe ser presentada delante del Señor. El pago de esa deuda ya fue dado. El pago de esa deuda ya fue dado. Aquí cuando el Señor está diciendo y perdónanos, no es el perdón para ser salvos, es el perdón después de haber sido salvos. Necesitamos, para ser salvos, venir ante el Señor y reconocernos indignos pecadores, inmerecedores de su gracia. Debemos reconocer que solo en la obra sacrificial de Cristo nosotros podemos ser salvos. Nos arrepentimos profundamente por haber ofendido a Dios y por habernos dañado de esta manera, porque el pecado no solamente rompe nuestra relación con Dios, sino que el pecado nos deja maltrechos delante del Señor. Supremamente importante entender esto, supremamente importante. Ahora, ese pecado o esa deuda que ha de ser cancelada, esa deuda no es la deuda para ser salvos, sino la deuda del pecado que pudiéramos cometer en cualquier momento. El pago de esa deuda yace en el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo, quien pagó sustitutivamente con su muerte nuestra deuda ante el Padre Celestial. Aquellos que confían en Cristo han recibido el perdón de Dios por el pecado y son salvos de una condenación eterna, del mismo infierno. Esa es la diferencia, hermanos. La diferencia entre el arrepentimiento y el no arrepentimiento, esa diferencia es de efecto eterno. Esa diferencia es de trascendencia eterna. Esa diferencia está entre el cielo y el mismo infierno. Esa diferencia está entre el cielo y el infierno, pero nosotros tomamos la decisión. Aquí en la oración del Padre Nuestro se refiere a las deudas que el cristiano asume cuando peca cotidianamente. Cuando peca cotidianamente. Cristianos salvos, sí. Pecadores también. Pero pecadores arrepentidos. Pecadores con plena conciencia que cualquier tipo de pecado en pensamiento, en palabra, en acción, debe ser inmediatamente saldado en la presencia del Señor. Más importante que nuestras necesidades cotidianas, más importante que el pan de cada día, es nuestra necesidad del continuo perdón del Señor Jesús sobre nosotros. Eso es lo más importante, hermano. Yo sé que el Señor no nos dejará sin provisión, pero la falta de un bien material no me llevará al infierno, desde luego que no, pero la falta de traer delante del Señor mi vida permanentemente es muy delicado. Yo quiero que venga conmigo a Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice así: y si decimos que no tenemos pecado, está hablando a la iglesia. Está hablando a la iglesia. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Pecamos? Claro que pecamos. Pecamos con un pensamiento, pecamos con una actitud, pecamos por acción o por omisión, pero pecamos muchas veces. Y tenemos que venir. Y no necesariamente pecamos con pecados de tipo moral. Pecamos también por un arrebato de ira. Pecamos por una crítica sutil que levantamos contra alguien. Pecamos de mil maneras. Y tenemos que entender que ese pecado no importa
el carácter del pecado. No importa la dimensión del pecado, porque el pecado, nosotros aprendemos religiosamente a clasificar el pecado entre pecados veniales y pecados mortales. Entonces los pecados veniales eran los pecados que no tenían trascendencia religiosamente. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? No tenía trascendencia, pero los pecados mortales sí. No hay tal cosa. Cualquier pecado es mortal. Cualquier tipo de pecado es mortal, porque ofende el carácter santo de Dios. No hay clasificación de pecado. No existe en la Biblia clasificación de pecado. De ninguna manera. El pecado es pecado, no importa la condición del mismo. Y aquí está diciendo que pecamos. Pero mire lo que dice en el versículo 9. Sí, es cierto que pecamos, pero en el versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, reconocemos, admitimos que hemos ofendido a Dios, que hemos pecado contra Dios. Pero tenemos inmediatamente la salida, tenemos ahí la respuesta de parte del Señor. ¡Qué maravilla! Si confesamos, si no guardamos silencio, si no desconocemos nuestra conducta pecaminosa, si no la trivializamos, sino que le damos la gravedad que amerita, entonces la confesamos y dice que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ah, pastor, entonces los cristianos sí pecamos. Claro que pecamos. Claro que pecamos. ¿Hay alguien aquí que puede levantar la mano y decir: en la semana que pasó yo no cometí un pecado, ni un pensamiento, ni una palabra, ni me enojé, y lastimé con mi enojo a alguien? ¿Hay alguien que pueda levantar la mano? ¿Cierto que no? Pero hay una cosa que hay que hacer diferencia. Escúcheme bien. Escúcheme bien, porque la Biblia tiene, si bien admite que el cristiano peca, también dice la Biblia que el cristiano, óigame bien, no practica el pecado. Hay una diferencia entre pecar involuntariamente, porque yo no pensé enojarme y me enojé y lastimé a mi esposa con una palabra o a mi hijo con una palabra fuerte, pero yo no lo pensé, fue así repentino. No es recurrencia entonces que yo maltrate a mi esposa, o que yo maltrate a mi hijo, o que maltrate, o que diga, o que no. Sí, no. Entonces el pecado, ese es un pecado que cualquiera puede cometer. ¿Sí? Usted va conduciendo su carro o su moto y de repente alguien se le atraviesa así repentinamente y por poco colisiona con esa persona, y usted se enfada y se enoja y hasta le dice: desgraciado, casi me da. Y usted siente la tentación de darle el pique también a su carro y alcanzarlo y decirle alguna bonita palabra. Pero se contiene. ¿Qué lo contiene? ¿Qué lo contiene? Hay algo que nos contiene. Hay algo que nos contiene. ¿Saben, hermanos? Si hay algo que le pone a uno los pelos de punta, es manejar y encontrarse ese tipo de personas. Cuando yo voy con mi esposa y alguien se me atraviesa de esa manera, yo digo: ay, este persona. Ella me dice: cálmese, cálmese, cálmese. Me serena, me serena. Pues mis amados hermanos, escúcheme bien. Eso es diferente a que yo tenga una conducta irascible, repetitiva. Mira lo que dice allí mismo en San Juan capítulo 3 versículo 8. Mire lo que pasa con el que practica el pecado. El que practica el pecado lo repite, lo vive. Es más, el que practica el pecado se deleita en él.
se deleita en él, comparte su pecado. Comparte su pecado y le parece una maravilla compartir su pecado. Comparte su pecado y le parece una maravilla. Dice, y el que practica el pecado es del diablo. Hay una diferencia entre pecar no deliberadamente, óigame bien, no deliberadamente, y entre pecar recurrentemente y de manera deliberada. Porque la Biblia sí sanciona severamente el pecado deliberado. ¿Cuál es el pecado deliberado? Aquel que se planifica, aquel que se organiza mentalmente, aquel que se proyecta y finalmente se lleva a cabo. Pero la Biblia dice que el que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo. Entonces eso es importante aclararlo. Esto es importante aclararlo, porque no sea que algún hermano salga de este lugar y diga, bueno, el pastor dijo que todos pecamos. Luego como que hay una licencia, de alguna manera tenemos una licencia para darnos cierta libertad. No, Señor, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Hermano, hay una listica allí en Gálatas capítulo 5 acerca de el fruto de la carne. El fruto de la carne. Y en el fruto de la carne están las obras del diablo. Las obras del diablo. Mira lo que dice allí Gálatas 5:16. Bueno, ahí habla de la lucha que hay entre la carne y el espíritu, la oposición que hay entre ellas. Y en el versículo 19, por ejemplo, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y sigue. ¿De dónde viene toda esa inspiración? De la carne. Ahí está la carne servida para todo aquello, pero sin duda Satanás está detrás de todo aquello. Pero Jesús ha venido para deshacer las obras de la carne y las obras del diablo, para que no tengamos excusa alguna en vivir como es digno delante del Señor. Y en el versículo 9, mire lo que dice ahí, en el capítulo 3 de Primera de Juan 3:9, mire lo que dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no dice que no peca. No dice que no peca, dice que no practica el pecado. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Oh, mis amados hermanos, deudores somos. Así que la oración debe tener ese elemento importante de pedir perdón delante del Señor cuando oramos. Los efectos del pecado, permítame, le voy a compartir algunos. El pecado domina la voluntad humana. El pecado domina la voluntad humana. El que está bajo los efectos constantes del pecado, por cuanto no está bajo la cobertura de Cristo, es una persona no dueña de sí misma. Es una persona que ha perdido su capacidad de autocontrol. No puede, porque es que el pecado no se domina con autocontrol. Hay personas que dicen: bueno, yo tenía el problema del vicio del cigarrillo y logré dejarlo. Otros dirán: tuve problema del alcohol y logré dejarlo. ¿Sí? ¿Y solamente tenía el problema del alcohol o del cigarrillo? No, busque más y verá todos los que tiene que no tiene seguramente resueltos, que no están todavía resueltos, porque el pecado domina la voluntad. El pecado domina la voluntad, óigame bien, del individuo, porque el pecado mina la naturaleza. Porque el pecado coloca, óigame bien, una necesidad profunda
de hacer esto o aquello. Hay una necesidad profunda, y la persona es arrastrada, gradual, paulatinamente es arrastrada hacia, óigame bien, hacia el hecho del pecado, hacia el hecho del pecado. No tiene voluntad aquel que vive bajo los efectos del pecado. No tiene voluntad en sí mismo. No tiene voluntad en sí mismo. El único que tiene voluntad, óigame bien, fuerte para resistir al pecado es el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, el redimido por la sangre de Cristo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Capacidad y resistencia de decir no cuando hay que decir no. Capacidad y resistencia para decir hasta aquí y hasta ahora. Esa capacidad no es innata, no es inherente a la naturaleza humana. Esa capacidad solo proviene de parte del Señor. El pecado domina las emociones y los afectos. Escúcheme bien. El pecado domina las emociones y los afectos. La persona que está minada por el pecado es una persona que tiene comprometida su emocionalidad de una manera sustantiva. Pero también los afectos de esta persona son afectos difusos, son afectos difíciles de definir. El pecado pone, número 3, el pecado pone a los hombres bajo el control de Satanás. Número 4, el pecado pone a la gente bajo la ira divina. Número 5, el pecado somete a los hombres a la miseria. Pero hay buenas noticias para el cristiano. En Romanos capítulo 6 versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. No dice que el pecado no venga a nosotros. No dice que no pequemos. Dice que no se enseñoreará. Es decir, no tomará control de nuestra vida. No tomará control de nuestra vida. No podrá enseñorearse. Quien tiene la certeza, escuche bien, quien tiene la certeza de haber recibido el perdón de Dios, su corazón también estará siempre atento a pedir y a dar perdón. Porque no olvide que la frase dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Es una ofensa venir delante de Dios pidiendo perdón en tanto nosotros tenemos un guardadito. Hay muchos hermanos, y me temo que muchos podemos orar en esas condiciones, con guardaditos rancios, ¿sí? Fétidos, malolientes, con guardaditos. Tenemos por allí una resquicia maluca contra alguien. No podemos pasar esa persona. A mí me sorprendió tanto en una reunión, hablando con alguien que me dijo: pastor, yo voy a la segunda reunión porque a la primera reunión va tal persona y no me quiero ver con ella. Tenemos 2 reuniones aquí. Y esa persona dijo: yo voy a la segunda reunión porque la otra persona por lo general va a la primera reunión y yo no me quiero ver con ella. ¡Oh, qué maravilla! Entonces me imagino el efecto de la oración del tal. No sirve para nada. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos. Jesús está manifestando que perdonar es imperativo si queremos tener acceso a la presencia de Dios. Perdonar en la vida del cristiano no es una opción. No es una opción. Es una obligación moral. Es una obligación moral. Pero pastor, supiera usted lo que me hizo esa persona. No importa lo que le haya hecho, aún hay que perdonar a los más acérrimos enemigos. La Biblia dice, Jesús enseñó que teníamos que perdonar a nuestros enemigos. No hay opción. Escúcheme, no hay opción
No hay opción. Si usted tiene la certeza de haber recibido el perdón, si usted puede decir en esta mañana: yo me siento perdonado por la obra de Jesús, me siento salvo, estoy perdonado. Si usted tiene esa certeza, ¿usted cómo puede tener amarrado a su vida la vida de otra persona negándole el perdón? Porque cuando yo niego el perdón a otra persona, yo la tengo amarrada a mí. No perdonarla es mantener una ventaja sobre ella. No perdonarla es establecer mi propia condición sobre esa persona, y esto es inaceptable delante del Señor. Mis amados hermanos, el corazón del redimido siempre estará atento a pedir perdón. La resistencia a perdonar hace ineficaz, óigame bien, cualquier intento por acercarme a Dios. Le repito, la resistencia a perdonar hace ineficaz cualquier intento por acercarme a Dios. Busque la manera de acercarse como quiera. Haga 40 días de ayuno, pase noches enteras vigilando, pero en tanto su corazón no esté presto a perdonar, sus oraciones son oraciones vagas, no tienen un destino definido. La oración del que perdona tiene un destino definido: la presencia de Dios. Aquel que se resiste a perdonar no tiene destino definido. Por supuesto que no. Si no perdonamos y aún a nuestros enemigos, nuestra línea de comunión con Dios quedará inhabilitada, totalmente inhabilitada. ¿Qué significa eso? Significa que no tengo comunión con Dios. Que no tengo comunión con Dios. Le voy a decir tanto como esto. Yo le corté a esta persona mi relación. ¿Sabe qué sucede? Inmediatamente Dios corta la mía. Pastor, ¿y eso dónde está? Ya vamos para allá. Venga Mateo, ahí mismo en Mateo capítulo, ahí en el Padre Nuestro, ahí que estamos viendo, Mateo capítulo 6, en el versículo 14 y 15. Mire lo que dice allí, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y agrega: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas. Algunos dicen, me han dicho: pastor, es que a mí no me nace. Ah, ¿no le nace? Entonces no ha nacido tampoco. No le nace porque no ha nacido de nuevo. El perdón no es si me nace o no me nace, si lo siento o no lo siento. Es que yo no siento perdonar a esa persona. No siento perdonar a esa persona. ¿Cómo que no siente? ¿Quién dijo que era porque lo sintiera o no? ¿Quién dijo que es porque le nace o no le nace? Es que es un mandamiento. El mandamiento de no matarás, no hurtarás, es igual en validez delante de Dios a: si no perdonas, vuestro Padre no os perdonará. Esa es la sentencia. Ore, llore, quebrántese, grite, haga 1000 cosas, pero si su relación no está en perdón. Ahora, yo le digo una cosa. Ahora, no le estoy diciendo que se exponga a la persona que es dañina. Usted debe perdonar, pero en tanto le sea posible, sabiendo que la otra persona es necia y que es una persona camorrera, difícil, una persona que puede comprometerle en dificultades muy a menudo, establezcale distancia. Una distancia sana es una distancia en perdón.
Entonces, ¿le perdono? Claro que sí. ¿No tengo problema para saludarle? No lo tengo. ¿No tengo problema para sentarme con esa persona? No. Pero no me voy a exponer continuamente cuando sé que la otra persona es necia y está empecinada en dañar. ¿Es claro, iglesia? Porque también hay que ser sabios, hermanos. Hay que ser sabios. La Biblia dice que el sabio ve el problema y se aleja. En cambio, el necio lo ve y lleva del bulto. Lleva el garrotazo por necio. Entonces no se exponga al garrote. Mantenga la prudencia. Claro que sí. El perdón es la señal de un corazón verdaderamente regenerado. Repita conmigo. El perdón es la señal de un corazón verdaderamente regenerado. Claro que sí, mis amados hermanos. Jesucristo se liberó de sus verdugos. ¿Sabe cómo Jesucristo se liberó de sus verdugos? Perdonándolos. ¿Sabe cómo se libera usted del recuerdo amargo de alguien que le dañó? ¿Cómo se libera usted, óigame bien, de esa persona que lo ata en la memoria y lo perpetúa en el dolor? Perdonándola. Jesús se liberó de sus verdugos antes de morir, dándoles o concediéndoles el perdón. Con esta frase que está en Lucas 23:34, pero no lo busquen. Dice: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Eso es supremamente importante. Ahora voy con la otra parte, mis amados hermanos, porque no quiero extenderme después de este domingo más con el tema. La otra frase es: y no nos metas en tentación. Y no nos metas en tentación. ¿Cómo dice ahí en su Biblia? Bueno, y no nos metas en tentación. Bueno, yo quiero hacer aquí una aclaración. Esta frase contradice lo que Santiago señala en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Porque Dios es un Dios santo. Óigame bien, Dios es un Dios santo. Y si Dios me mete en la tentación, ¿cómo puedo entenderlo? ¿Cómo podría entender en el encabezado que es mi Padre y luego aquí que hay la posibilidad de que me meta en la tentación? Porque si Jesús dice: y no nos metas en tentación, es porque queda la posibilidad de entrar en la tentación por cuenta del Padre. Esto no está bien. Óigame bien, no se tradujo correctamente esa frase. ¿Saben por qué, hermanos? Porque usted no expondría a un hijo al peligro o al riesgo, ¿sí? ¿Usted como papá o como mamá expondría a uno de sus hijos al riesgo? Usted diría: bueno, voy a ponerle a mi niña la tentación, a ver cómo reacciona ella frente a la tentación. Entonces vamos a buscar la ocasión y con el muchacho a ver qué pasa. ¿Usted haría eso? ¿O con el muchacho haría eso? Y si nosotros, siendo malos, sabemos qué hacer y qué no hacer en condición de padres, ¿se imagina Dios? Así que Dios es un Dios santo. Él no mete a nadie en tentación. ¿Cómo lo sabemos? Santiago lo dijo. Ahora vamos a mirar Santiago capítulo 1, versículo 13. Mira lo que dice. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Es claro? Hola. ¿Es claro? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando cada uno de su propia concupiscencia, de su propia naturaleza caída, es atraído y seducido. Entonces, ¿qué está significando la palabra o la frase: y no nos metas en tentación? En el original, según el comentarista Matthews, dice así. Escúchenme bien, hermanos: y no nos sometas a una prueba.
Él dice que la traducción correcta es esta: y no nos sometas a una prueba dura, sino líbranos del maligno. No nos sometas a una prueba dura, mas líbranos del maligno. Eso es totalmente diferente. Después de haber orado para ser librados de la culpa del pecado, también oramos para ser librados de los efectos del pecado, del peligro del pecado. Mis amados hermanos, quienes piden con sinceridad el perdón por sus pecados se esforzarán por evitar situaciones que los comprometan en el mismo, porque sería una contradicción. Señor, mas líbrame del pecado. Vamos a suponer que el pecado me aguarda allá, donde está esa mesita, y yo digo: Señor, mas líbrame del pecado, mas líbrame del pecado. Y mientras estoy pidiendo mas líbrame del pecado, estoy caminando hacia Él. Entonces, más líbrame del pecado, y estamos dándonos oportunidades. Más líbrame del pecado, y estamos abriendo puertas. Quien tiene la conciencia para entender que necesita ser librado y guardado del pecado será una persona que en esa misma conciencia tomará las medidas necesarias para mantener a distancia del pecado. De lo contrario, no tiene sentido. No tiene sentido. Eso es como decir: hago el propósito de no volver a deber nada, y cada vez que tiene la oportunidad se mete en una nueva deuda, y en otra deuda, y en otra, y en otra, y en otra. El propósito no le sirvió para nada. Pues, amados hermanos, es importante que entendamos esta verdad, supremamente importante. Debemos esforzarnos para evitar situaciones, para colocarnos en la ruta de la tentación que está ahí servidita permanentemente. La petición en Mateo capítulo 6 versículo 13 es una protección en contra, mire lo bonito, en contra de presumir y de tener un falso sentido de seguridad y de autosuficiencia. La Biblia dice que nosotros debemos estar alertas. El que esté firme, ¿qué dice? El que esté firme, mire que no caiga. Esté atento, sea vigilante. Entonces, cuando yo le digo al Señor, óigame bien, cuando yo le digo al Señor: mas líbrame, estoy diciendo: Señor, soy consciente de mis limitaciones, guárdame. Cada uno de nosotros tiene un lado flaco. Cada uno de nosotros tiene un lado débil. Cada uno de nosotros tiene una parte vulnerable que hay que vigilar. Unos el dinero, otros el sexo, otros la mentira, otros qué sé. Y entonces hay que tener cuidado, porque para cada una de esas conductas hay una justificación psicológica. Es muy interesante, hermanos. Yo soy psicólogo, pero no comparto y no puedo compartir por principios y por la palabra. No puedo compartir de ninguna manera cómo de manera astuta, de manera sutil, la psicología le ha colocado nuevo ropaje al pecado. Y de esa manera se justifican las conductas. Mentira, mitómano. Entonces, como es mitómano, esa es una conducta, ese es un trastorno de conducta en la manera de hablar. Miente de tal manera que ya no es consciente de sus mentiras. Está por fuera de su capacidad racional de entender el efecto de una mentira recurrente y de una mentira que él mismo se ha creído. Ladrón, cleptómano, que también es una conducta que está fuera de su posibilidad de manejo. Y así sucesivamente, cada una de ellas. De ninguna manera, mis amados hermanos, de ninguna manera. Así que la petición de Mateo 6:13
Es una protección en contra, oiga, de presumir. Es la manera de alertarnos sobre una falsa seguridad, de una autosuficiencia en la que pudiéramos caer sin darnos cuenta dónde estamos. Cuando oramos, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, también declaramos nuestro sometimiento a su palabra, la cual es nuestra protección contra el pecado. Es nuestra protección contra el pecado. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice así la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La orden es sencilla: sometámonos, coloquémonos bajo la cubierta de Dios, y de esa manera podemos resistir al diablo que nos incita, que nos provoca, que envía a sus emisarios, que abre oportunidades. Y cuando hacemos resistencia de la mano de Dios, él huirá de nosotros. Sométase a Dios. Y someterse a Dios es someterse a la palabra. Es amar la palabra, es creer la palabra. El salmista en el Salmo 119 versículo 11 dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu palabra, me escudo con tu palabra. Señor, tu palabra es mi valla de protección. Pero además de esa palabra internalizada, debemos de manera permanente ser orantes y autovigilantes. Como dice en Mateo capítulo 26 versículo 41, Jesús le dijo a los discípulos: velad y orad, para que no caigáis en tentación. Así que ahí hay tres consejos: lea la palabra, crea la palabra, guarde la palabra, atesore la palabra. Número 1. Número 2, sea autovigilante. Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo, mira por ti mismo. Y número 3, orar, orar y orar. Cuando yo guardo la palabra es porque la estoy obedeciendo. La complemento con la oración y de manera responsable también me vuelvo autovigilante. Ahora permítanme, hermanos, ya en el cierre de esta palabra de Mateo, del Padre Nuestro, quiero tomar las palabras del doctor John MacArthur, que clasifica el Padre Nuestro de la siguiente manera. Número 1, él dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Esto es la paternidad de Dios. Santificado sea tu nombre, es la prioridad de Dios. Venga tu reino, el programa de Dios. Hágase tu voluntad, el plan de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, la provisión de Dios. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón de Dios. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, protección de Dios. Porque tuyo es el reino y la gloria, la preeminencia de Dios. ¿Se da cuenta qué maravilla? Ahí está todo. Ahí está todo lo que debe llevar una oración. Ahí está todo. Ahora permítame, le comparto ya final lo que un autor desconocido dijo acerca del Padre Nuestro. Lo que un autor desconocido dijo acerca del Padre Nuestro. Él dice así: no puedes decir Padre, no puedo decir Padre si no me esfuerzo diariamente a actuar como su hijo. Si usted no vive como hijo de Dios, entonces no hay derecho para que lo llame Padre. No puedo decir nuestro si solo vivo para mí mismo. Si estoy en una burbuja de egoísmo y no miro un poco más allá de mí mismo, entonces no digo nuestro, porque nuestro involucra a otros. No puedo decir que estás en los cielos si no estoy guardando ningún tesoro allí. No puedo decir santificado sea tu nombre si no me estoy esforzando por ser santo.
No puedo decir, venga tu reino, si no estoy haciendo todo lo que está en mi poder para contribuir a fin de que venga ese acontecimiento maravilloso. No puedo decir, hágase tu voluntad, si soy desobediente a su palabra, si hago como se me viene en gana. No puedo decir, en la tierra como en el cielo, si no lo sirvo aquí y ahora. No puedo decir, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, si soy deshonesto, si estoy buscando las cosas de manera pecaminosa. No puedo decir, perdónanos nuestras deudas, si yo estoy albergando la amargura en contra de alguien. No puedo decir, no nos metas en tentación, si me coloco de manera deliberada en su camino. No puedo decir, líbranos del mal, si no me pongo toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios no es la que algunos dicen que se colocan. La armadura de Dios es, algunos dicen, bueno, yo cada mañana me coloco la armadura de Dios. No, la armadura de Dios es un simbolismo que utiliza Pablo en Efesios capítulo 6. ¿Sí? Ese es un simbolismo. Usted no se coloca el yelmo porque usted no tiene un yelmo. Pero allí está representado cada elemento. Allí está hablando de la palabra, está hablando de la fe, está hablando del Espíritu Santo, está hablando de, esa es la armadura. Acorazarse de la palabra, moverse en la fe, ¿sí? Dejarse guiar y direccionar por el Espíritu. Ahí están todos los elementos. Ahí están todos los elementos. No puedo decir, tuyo es el reino, si no le doy al rey la lealtad que es debida a él como su súbdito fiel. No puedo atribuirle el poder si yo tomo lo que los hombres, si yo temo lo que los hombres puedan hacerme. Porque tuyo es el poder, termina allí diciendo, ¿verdad? Tuyo es el poder. No puedo atribuirle a él la gloria si yo estoy buscando honrarme solo a mí mismo. Y finalmente, no puedo decir por los siglos si el horizonte de mi vida está limitado. Iglesia querida, ahí tenemos la tarea. Ahí tenemos todo para hacerlo. Y podemos hacerlo. Y lo vamos a hacer. Porque así glorificaremos al Padre. Así estaremos cubiertos y bendecidos. Colóquese de pie, vamos a darle gracias al Señor.